Bueno, ¿qué vamos a hacer esta tarde? Si esta mañana nos hemos presentado junto al pánico de Jesús, ante lo que se le viene encima, un poco viviendo como nosotros vivimos la vida, que la imaginación es más agresiva que la realidad. Cuando la imaginación nos hace fantasear tragedias y tal que nos van a pasar, eso nos destroza más que la misma realidad, si se nos hubiese presentado. Hubiésemos empleado todo en responder a eso, pero si no, bueno, pues le pasaba lo mismo que a nosotros. La imaginación lo hundió. Pero esta tarde nos vamos a fijar en las 7 palabras. Siempre las últimas palabras de una persona tienen un significado, un alcance distinto, ¿no? Y entonces, pues mira, siempre antes se le daba más importancia y tenía el que se predicasen las 7 palabras. Y creo que tiene su sentido, porque el momento y las circunstancias, pues creo que en esas últimas palabras realmente podemos sintetizar las grandes preocupaciones de Jesús. En las últimas palabras de una persona un poco expresan o tienden a expresar precisamente las preocupaciones. Y aquí pues vamos a ver qué reflejan estas últimas palabras. Vamos a irlas recordando. No sé si el orden que le pongo yo es el que suelen poner, eso me importa un pimiento. El caso es que son palabras de Jesús. Bien, y vamos a empezar lo que Lucas, porque dice que es cuando estaban crucificándolo, mientras estaban crucificándolo, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bien, por lo pronto, esta reacción ante una situación tan absurda, tan sin sentido, tan precipitada, pues que la única reacción: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque es la manera más limpia de perdonar. Porque te perdono, eres un desastre, pero yo soy tan bueno que te perdono. No, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero encierra mucho más hondura el hecho de cómo pide a su Padre que los perdone, porque no saben lo que hacen. Eso es una afirmación de una hondura humana en la fe, en el ser humano, que nos equivocamos, todos nos equivocamos, pero la gran equivocación es que es la ignorancia. Es que no nos hacemos cargo de la realidad, lo que decíamos esta mañana. No saben lo que hacen. Si supiesen lo que hacían, no lo harían. Lo cual es de una positividad impresionante. Porque es decir, realmente el ser humano, si tiene en cuenta las capacidades que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, pues esas mismas capacidades están llamadas a que remediemos los desastres que podemos provocar. Y entonces Jesús lo liga aquí a que, mira, es que no saben lo que hacen. Bueno, la prueba es, yo suelo decir, cuando una persona muy cercana a nuestra hace un disparate, que me da, pena, me horroriza, pero además me da miedo de que se entere la gente, pero estoy tan hecho polvo que voy a casa de uno de vosotros, que es muy amigo mío, y llamo, y abre, y me nota en la cara: ¿qué te pasa, Adolfo? No, siéntate. Y empiezo de muy atrás: ¿tú te acuerdas de este amigo mío? Sí, ¿qué le ha pasado? Bueno, y te voy sujetando.
Y cuando ya voy a decir la barbaridad que ha hecho, pues irremediablemente, si es una persona que me duele, digo, y yo no sé lo que le pasó, se cegó y ahora lo cuento. Sí, perfecto. Es lo que está detrás de estas palabras de Jesús. Pecamos no por hacer daño, sino porque algo nos está cegando. Nos está cegando la venganza, nos está cegando el placer, nos está cegando la ambición, nos está cegando un enganche que nos está arrastrando y ya pues no somos nosotros. Si no nos hubiésemos cegado, si hubiésemos sabido qué era lo que estábamos haciendo y qué consecuencias, no lo hubiésemos podido hacer. Esto es tremendamente positivo, porque realmente esto nos lleva a una de las tareas más importantes, no es dar doctrina, sino abrir ojos. Que las personas utilicen las capacidades que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para responder ¿a qué? No lo sabemos, nunca lo podremos saber, a qué vamos a tener que responder. Pero como decíamos en otro momento, Ignacio lo formula preciosamente en el número 1 de ejercicio. Lo que intenta es preparar y disponer a la persona, el ánima, la persona. Para que, y esa preparación, la fundamental, es que seamos conscientes, que sepamos lo que hacemos. Que se expresa en el... y yo no sé lo que le pasó, se cegó y entonces lo cuento. Pero digo antes, como por así decirlo, que si no se hubiese cegado, si no hubiese habido algo que lo cegaba, no hubiese hecho esto. Pero ese es el problema. Entonces, fíjate qué preciosidad. La tarea nuestra no es dar doctrina y decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, sino vamos a ver si usamos lo que Dios ha puesto en nosotros y asumimos la realidad, no la disculpamos, no la camuflamos, no la maquillamos, y si sabemos qué es lo que hacemos, entonces no lo haríamos. Importante. Esto supone que es una apuesta de realmente por la recuperación en vez de por la venganza. Cuando nos hacen un mal serio, lo primero que surja es el ojo por ojo y diente por diente. Eso lo expresa como nada. Y es instantáneo, se nos dispara, bueno, pues Jesús eso parece ser que no se le disparaba. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a ver si se enteran de qué las consecuencias. Pero ellos, no que yo le digo qué malo eres. No, si no sabías lo que estabas haciendo, lo que tienes es que saberlo. Lo que tienes es que no camuflarlo, lo que tienes es que no disculparte, lo que tienes es que no maquillarlo. ¿Ves? La petición esta de perdónalos, de por qué tienes que perdonarles, es de una profundidad impresionante, porque abre un horizonte maravilloso. Si realmente, y ya te digo, que eso lo expresamos cuando queremos a la persona que ha hecho ese disparate, lo expresamos con ese paréntesis que ponemos antes de contar, que no se lo contamos a todo el mundo, se lo contamos desahogándonos con una persona muy querida y porque estoy hecho polvo, y entonces digo, y yo no sé lo que le pasó, se cegó, va, y entonces lo cuento. ¿Por qué será eso? Pues porque siempre el ser humano algo lo ha cegado cuando hace daño, porque si no, no lo haría. ¿Y qué es lo que no le cegaría? Pues tomar conciencia y ponerse en el pellejo del que está sufriendo esas consecuencias. Bueno, ahí ya podemos nosotros hacer todo, pero el caso es que tomemos conciencia de eso, que nos hagamos cargo de eso. Bien. Esta es la primera, que es un apostar por la recuperación de la persona en vez de por la venganza, que es lo primero
que espontáneamente surge en nosotros. Vamos a otra petición. Es el diálogo ese que se crea entre los dos ladrones con Jesús. Y corto, y si eres hijo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, todo interesado. Pero el otro dice, ¿cómo no temes a Dios, estando como estás en el mismo suplicio? Realmente la formulación esa es impresionante, porque dice, estando como estás en el mismo suplicio. Otra vez, Dios se encarna en el suplicio que la humanidad, los distintos suplicios en los que la humanidad puede haber pasado. Y pasa. ¿Sí? ¿Cómo no, estando como estás en el mismo suplicio? Bien, y entonces Jesús le dice, bueno, entonces el buen ladrón que le echa en cara al otro, dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ¿a qué viene esta palabra? Realmente es un poco que lo negativo, y claro, lo negativo por excelencia es que llegas al final, que te mueres. Pues hoy estarás conmigo en el paraíso. La última palabra no la tiene la desgracia, la muerte, sino hoy mismo. No ya que una esperanza lejana, no. Hoy mismo estarás conmigo, un encuentro personal en el paraíso. Los dos van a morir prácticamente al mismo tiempo. Bien, entonces es realmente un negarse a sucumbir a los desastres, a las tragedias, ¿no? La última palabra no lo tiene lo negativo en la fe cristiana. Y realmente eso nos abrirá. Mañana hablaremos de la esperanza, claro, porque mañana es el día de la esperanza. Pero hoy simplemente un poco esta seguridad de que ese punto final, que para nosotros es el punto final, es un punto de comienzo. Hoy mismo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Bien. Tercera palabra. No sé si es por este orden, por los que los hemos oído otras veces, no sé. Bueno, cuando ante a Juan y la madre de Jesús los ve allí delante, y entonces le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Realmente las situaciones de estar acabando, pues como te descuide una persona, por ejemplo, que ha sido muy generosa, muy pendiente de los demás, a veces ante una enfermedad muy agresiva, pues cambian como de carácter y se convierten, no todo, pero se convierten un poco en mi problema, Bueno, pues Jesús está pendiente del entorno. Importante este dato. O sea, esa palabra indecente, hay muchas palabras indecentes ahora que se dicen con la mayor naturalidad. Esa frase que la oye uno, si no te descuides que se nos ha escapado porque todo se contagia y lo malo más que lo bueno. Ese es tu problema. ¿Cómo? ¿Cómo que ese es tu problema? Hemos quedado en que al enfrentarnos con Dios no nos podemos enfrentar aislados. Nos enfrentamos en un nosotros. Padre nuestro, no estoy solo. Y entonces el entorno que me rodea es un entorno del que tengo que hacerme cargo, lo de siempre. Eso era la inteligencia, la capacidad de hacernos cargo. Y tengo que hacerme cargo. Y entonces, ante esa despedida de Jesús, pues ve allí al discípulo y a su madre. Pues, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Es decir, me preocupa el entorno. Es algo que al final de su vida no es algo, ese es vuestro problema.
arreglároslas como yo ya llego al final. No, 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 sino que intento enmarcar los nosotros, simultáneamente vivimos distintos nosotros. Nosotros familiares, nosotros laborales, nosotros vecinales, nosotros... Hay distintos nosotros que vivimos. Bien, pues esos tengo que hacerme cargo de ellos. Tienen que preocuparme. Tienen que... soy, por así decirlo, responsable y tengo capacidad de intervenir ahí y poner en contacto y y suscitar o reforzar esos nosotros. O crear. Bueno, pues ahora resulta que mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. No los deja, yo me voy, pero precioso dato, importante dato en la vida. Después iremos un poco aterrizándolo en nosotros. ¿Qué debe suponer esto en nosotros? La cuarta palabra, yo aquí pongo tengo sed. Parece ser que cuando uno pierde mucha sangre, pues de hecho tiene mucha sed. Y tanto que en el Evangelio, en todos los sinópticos aparece que dice que le acercan una esponja con un brebaje. Pero expresamente Juan dice que dijo tengo sed. A mí esto me sugiere mucho. ¿Por qué? Vamos a ver. En un mundo que una de las tragedias más amenazantes que tenemos es lo que se llama el pasotismo. Tú vas y le preguntas a lo mejor a un joven, ¿y tú qué quieres? ¿Pero a ti qué te gustaría? ¿Pero a ti qué es lo que no te gusta? Después, afortunadamente, eso no queda en esa expresión estúpida, ¿no? Y después tiran para adelante, pues porque la vitalidad y las necesidades son más perentorias que todas nuestras comecocos. Bueno, una persona que no tiene sed es porque está harta. El primer mundo, el gran problema del primer mundo es que es un mundo harto. Y decíamos esta mañana que todo, nos lo avisó Freud, que todo lo que se puede consumir está llamado a extinguirse en la satisfacción, a hartarnos, a pasar de ello. Si no, hay otra dinámica que nos ponga en juego como totalidad y que se expresa con la palabra, le expresa preciosamente la palabra ternura. La palabra ternura no se consume. La palabra ternura me dinamiza, me pone en juego como totalidad, como persona. Bien, bueno, pues entonces, mientras en nuestra sociedad a veces hasta personas jóvenes pasan ya de todo, están hartos, pues Jesús muere diciendo tengo sed. Esto tiene mucho más alcance de lo que, digo, ese alcance simbólico de que si nos quedamos sin sed, si nos quedamos muertos, no tenemos dinámica, no tenemos algo que nos dinamice, que nos abra a una búsqueda, a una tarea. Bien. Bueno, pues Jesús muere diciendo tengo sed. Bien. Quinta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Realmente es que el Evangelio siempre nos descoloca. Se nos hubiese ocurrido poner, pues eso cuando se estaba muriendo seguro que diría en algún momento, Dios mío, no se nos hubiese ocurrido. Pues ahí está. Pero ahí es muy sugerente esta frase, porque Dios mío, esa relación personal, la expresa el Dios mío. Sin embargo, ¿por qué me has abandonado? Me puedo quejar a Dios. El hecho de que a Dios no lo entienda, que me supere, pues ese hecho no quiere decir que por tanto es que eso no existe. No, hasta me puedo quejar a Él. Que esto se ponga en boca de Jesús, quizás es el momento más extremo que decíamos esta mañana
siguiendo la respuesta aquella que me dio la Mari, de que el ya somos dos. Cuando pasamos por situaciones que no entendemos a Dios, que no comprendemos y por qué esto, y porque hay situaciones que no hay por dónde agarrarlas, y sin embargo ahí las tenemos delante. Bueno, pues eso no quita, me puedo quejar a Él. ¿Por qué me has abandonado? Puedo pedirle cuentas. Eso es sorprendente. En la Sagrada Escritura continuamente están pidiendo, o el pueblo o distintos personajes están pidiendo cuentas a Dios. Lo cual quiere decir que la ausencia, la incomprensión de Dios no quiere decir que es que ha desaparecido, no, sino tengo la sensación de que, ¿y por qué me has abandonado? Porque la experiencia es de abandono total. Pues es lo que le dicen los que están alrededor, uno de los ladrones. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Claro, fíjate si nos conviene que seas hijo de Dios. Entonces es que no era hijo de Dios, ¿ves? Y sin embargo, era hijo de Dios. Este desbordamiento que supondrá siempre Dios en la experiencia humana, no quiere decir, esto que nos desborda, que no podemos entender, no quiere decir que no existe, sino que me ha abandonado. Bien, vamos a dejarlo ahí. La siguiente palabra. Todo se ha cumplido. Esto lo dice Juan. Todo se ha cumplido. Mirad, la vida humana, decíamos el primer día, no nacemos programados. Está en blanco nuestra pizarra, la pizarra de nuestra vida, cuando nacemos está en blanco, y después eso se va rellenando con muchos rayajos. Bueno, y entonces, pero sin embargo, el ser humano tiene un poco que hacerse cargo de su vida. ¿Me he hecho yo cargo de mi vida? O a ver si tengo suerte. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? No. Yo me he asistido, claro, como no he tenido parroquia nunca, pues prácticamente las personas que yo he casado es porque o conocía a él, o conocía a ella, o conocía a los dos. Y entonces me han invitado muchas veces, no es que haya tenido muchas, pero siempre eran personas cercanas y conocidas. Y yo creo que no había ninguna que en un momento o en otro, tanto los padres de él como los padres de ella, de repente han comentado, ¡ay, que tengan suerte! Oh, pues entonces están arreglados. Porque la suerte es eso que decía mi padrino. Mi padrino era un hombre de Carmona, don Diego Díaz, y decía, ¿qué será eso de la lotería? Que siempre toca a uno que no es uno, sino que es otro. Fíjate la suerte donde llega. La lotería siempre toca a uno que no es uno, sino que es otro. Bueno, pues el dejar a la suerte, eso es un insulto al ser humano. Volvemos a decir lo que decíamos esta mañana. Tenemos que hacernos cargo de nuestra realidad. Tenemos que asumir un proyecto, tenemos que asumir una tarea que nunca estará resuelta, siempre porque es proceso, y el proceso nunca se termina, por así decirlo. Vamos alcanzando medio meta, o como quieras llamarlo, pero en definitiva todo es puro proceso. Y entonces, pues realmente ese proceso me tengo que hacer cargo de él. Y un poco, como yo me hago cargo de mi vida, de las circunstancias, de las capacidades que tengo, de las limitaciones, pues tengo que plantearme esto para poder decir que todo se ha cumplido. O sea, que me he implicado en todos los retos que se me han presentado, me he hecho cargo de ellos. Eso sería que se ha cumplido. Que me he hecho cargo. Y llego al final, por así decirlo, no he tirado la toalla nunca. Bien,
pues Jesús dice, todo se ha cumplido. Y al final, no nos olvidemos de que se ha quejado de Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, al final, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El hecho de no experimentarlo, de no sentirlo, de no quiere decir que no pueda contar con Él y que no cuente con Él. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la fe. La fe no es que es puro sentimiento y que yo lo siento. Entonces, cuando no lo sientas ya, eso todo se viene abajo. No. Eso sigue siendo igual de real porque no es una cosa que tú estás proyectando, sino que entonces cuento siempre al final con Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bien, todo esto supone que vayamos cayendo en la cuenta un poco, aplicándolo a nuestra vida. Nuestra vida, estamos en una etapa, unos más al comienzo, otros más al final, pues preguntarnos la actitud en nuestra vida ante situaciones negativas que vamos a experimentar con los que nos rodean. ¿Es una situación de venganza o de recuperación? De abrir los ojos, si no es que tengo yo que dar doctrina, si no es que tengo yo que... No, es un problema de que si él se cegó, que decíamos. Fijaos qué profundidad tiene eso, que eso yo creo que nadie me lo discutirá, que cuando estamos un poco narrando algo que nos ha dolido mucho porque es una persona cercana, cuando lo voy a contar, que me estoy desahogando con la otra persona, no dando publicidad. Y yo no sé lo que le pasó, se cegó. Esa frase se dice de una manera o de otra casi con esas palabras. Y entonces cuento lo que... Porque sí, porque el ser humano es la frase más positiva de la concepción del ser humano. El ser humano, si usa los recursos que Dios ha puesto en él, va a salir adelante. Se le van a abrir los ojos. ¿Cuántas veces frente al se cegó se le abrieron los ojos? O se me abrieron. ¿Cuántas veces uno, en su experiencia, ha ocurrido algo que me abrió los ojos? Que yo estaba a oscuras, y de repente ocurrió algo que se me abrieron los ojos. O sea, me volvieron a tomar conciencia de la realidad que tenía delante. Entonces, vamos por la vida con esa reacción del ojo por ojo y diente por diente, que es tan primitiva, tan impulsiva, tan que no pasa por ahí, no. O realmente voy a ver si abro los ojos a los que me rodean. Qué importante es eso, ir abriendo ojos. No comiéndoles el coco con ideas, no, sino mira, fijaros, en el Evangelio yo insisto mucho que todo el Evangelio es una apuesta por esta capacidad del ser humano, porque ¿cómo lo presenta Jesús? Pone delante un hecho, o bien una historieta que él se ha inventado, o bien algo que ha ocurrido. Y entonces él pregunta, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Te atreves a hacerte cargo de ello? ¿Te atreves con esas capacidades que tú tienes de hacerte cargo de lo que tienes? Ay, no, es que... No. ¿Qué os parece? Porque si yo me hago cargo y me hago cargo de eso que me parece, voy a encontrar una respuesta más adecuada, porque estamos abiertos a la verdad y no al comecoco. Y entonces todo el problema es que nos abramos, que los ojos, que se nos abran los ojos, no que nos ceguemos, que algo nos ciegue, no que algo nos ciegue. Bien, con respecto, hoy estarás conmigo en el paraíso, lo negativo no tiene la última palabra. ¿Qué verdad es esto? Porque lo negativo, siempre hay cosas negativas, y al final
está la muerte, que eso es lo más seguro que tenemos todos. Y sin embargo, la vitalidad en el ser humano es como si no existiese la muerte. ¿Por qué? Porque hoy estarás conmigo en el paraíso. En definitiva, esa dinámica positiva de la buena conciencia, de la persona que va por la vida respondiendo desde su conciencia, bueno, pues eso nos abre, no lo entenderemos, no sabemos cómo, pero es lo que nos llena. La negatividad total, eso nos destruye y eso nos paraliza. Y sin embargo, ¿en qué va? Pues porque existe esa relación personal. Dios es relación personal. Dios es lo que ahora diremos que en otro... En la tercera, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Vamos por la vida ensimismados en nuestra realidad personal, en nuestras circunstancias aisladas, o realmente nos hacemos cargo de los distintos nosotros. Yo suelo aludir a que en la vida cada uno siempre formamos parte de distintos nosotros, no solo de uno que va. Está el nosotros familiar, está el nosotros laboral, está el nosotros vecinal, está el nosotros parroquial, en una parroquia, fíjate, está el nosotros de este grupo que está ahí aquí. Bueno, pues cuando un nosotros de esos, en los que está uno enmarcado, no funciona, tampoco funciono yo, ¿o no? Sí. No, no. ¿Por qué? Porque forma parte de la realidad humana. Yo, entre otras cosas, lo decíamos, no sé si esta mañana o ayer, que el ser humano es el ser que nace más desvalido y durante más tiempo. ¿Cuántos años necesita un ser humano para hacerse cargo de su realidad, independizarse y vivir? Pues no es un cursillo que le dan, no, es algo tela marinera. Entonces, ¿ves? Estamos enmarcados en esos nosotros que hay que cuidarlos, que hay que tenerlos en cuenta. Sí, porque el ser humano es un ser social. Bueno, un ser humano es un ser social. Si es que si no hubieses estado y dependido del nosotros familiar primero y después de los otros distintos nosotros, ¿es que estaríamos aquí? ¿Y es que seríamos lo mismo? No. Fijaros si es importante el tomar conciencia de eso. Bueno, pues me tomo en cuenta y tengo en cuenta en mi vida los distintos nosotros de los que formo parte y intento potenciarlo. O caigo en la estúpida frase indecente, es indecente, no estúpida, indecente. Ese es tu problema. Porque me estoy engañando a mí mismo. No, ¿cómo que ese es tu problema? Ese tiene que ser nuestro problema. Y pues porque lo mismo que yo, sin ese nosotros familiar, yo no estaría aquí. Pues sin el nosotros de nuestra formación de la escuela, de la universidad, del barrio, del trabajo, pues hasta qué punto eso es importante. Bien, y tiene que preocuparme. Muere diciendo tengo sed y nosotros a lo mejor estamos hartos. Es importante esto. En la vida, ya lo aludí antes, en la vida, si una persona nada lo dinamiza, no tiene sed y ilusión por algo, pues está muerto, es que no tiene, como que no tiene vida, se ha quedado sin vida. Bueno, pues, ¿tenemos sed o estamos hartos? Es una buena pregunta el día de hoy, porque la sociedad que nos rodea es una sociedad harta.
Y el tomar conciencia de eso y el hacer caer en la cuenta al entorno, hasta qué punto el gran problema de esta sociedad es lo que decíamos esta mañana, que nos había aludido Freud. Lo que se consume está llamado a extinguirse en la satisfacción, claro. Y entonces terminamos estando hartos. Para poder durar tiene que hallarse asociado a componentes puramente tiernos. ¡Hombre! Y eso es la ternura que es. Eso es que no es real. ¡Hombre, que si no es real! Es lo que nos dinamiza, a ponernos en juego como personas, como una totalidad que somos. Lo que él decía, en ningún idioma se dice mi sexo te ama. Es que no hay sexo, sí hay sexo. Pero no es esa satisfacción de la que va a crear eso, sino mi persona y mi entrega personal. Y eso, en ese sentido, las mujeres eso lo captáis mejor. Nosotros somos más tontos, más brutos y más tontos, pero vosotros eso lo oléis. Tenéis o no sé qué, o un sentido especial. Bien, pues eso, ¿tenemos sed o realmente estamos hartos? Importante, porque tiene consecuencias tremendas. La hartura paraliza, la hartura nos inmoviliza, nos mata. Ya no buscamos nada, ya y sin embargo la sed es algo que me impulsa a que necesito buscar agua y bien, bueno, pues tengo sed. El siguiente, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vivir nuestras pruebas con la convicción de que ya somos dos. Esto se me ocurrió plantearlo así. A mí como la experiencia de las cosas que me abrió los ojos la Mari me han llegado tan hondo, tengo tanto que agradecer que Dios lo que me transmitió a través de ella, ella apenas sabía leer y escribir. Desde luego escribir era un jeroglífico aquello, eso no y era una mezcla curiosa, pero realmente aquella limpieza y aquella inteligencia tan despierta y tan sin manipular de nada, porque no. Bueno, pues entonces ese ya somos dos, en definitiva, es realmente nuestra fe en un Dios que se ha hecho uno de nosotros, que se ha encarnado, que se ha metido hasta en nuestras situaciones para poder decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con toda nuestra teología a cuestas, pues eso es contradictorio. Pues no es el Hijo de Dios, no es también Dios, no es un único Dios y tres personas distintas, y una persona va a decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, porque se encarnó. Es tomar en serio pero lo único que va a salvarnos en este desconcierto, en este disparate que es la encarnación, es descubrir que ya somos dos. Que este Dios que se ha hecho carne nos entiende cuando nos quejamos, Dios mío, porque Él lo experimentó ya. ¿Sí? Entonces, el hecho de no encontrar el apoyo de Dios, el amparo de Dios, pues eso no quiere decir que no me pueda dirigir a Él y que me queje a Él, Crea, por tanto, la dualidad. Fijaros, en Dios a veces, Dios lo presentamos como lo más profundo. No. Nuestra relación con Dios es relación personal, con un tú, con mayúscula o todo, o como quieras, pero con un tú. Es una relación personal, es una relación de reciprocidad. Y eso es importante caer en la cuenta. No que yo me diluyo, lo de la gota del mar que se... yo no me siento gota. La culminación es la persona, La persona que decíamos esta mañana, que Ignacio dice que lo propio mío es mi mera libertad y querer. Ole ahí. Claro, si tengo enganche ya no soy yo, es el enganche de turno.
Tengo que conseguir el que sea mi mera libertad y querer. Pero si no es libre, ya no puedo decir que es una cosa mía, sino el enganche que tengo yo con esa cosa. Bien, entonces, resulta que la gran respuesta a esas ausencias de Dios es que el mismo Hijo de Dios pues expresó lo mismo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que eso después no va a tener, ese abandono no va a tener la última palabra. De hecho, es muy importante esto, desligar. Claro, decíamos esta mañana que Ignacio dice que lo propio mío es mi mera libertad y querer. Perfecto. Y todo lo demás viene de fuera. Pero la fe no es sentimiento, porque eso no está en mi mano. La fe es mi respuesta a los interrogantes que voy teniendo y yo cuento con eso. Y yo me fío. Es una relación personal. Eso, San Ignacio en los ejercicios, es muy curioso que todo el proceso de ejercicio lo formula en peticiones. Una petición, para uno hacer una petición, se requieren varias condiciones. Primero, que tengo a alguien a quien pedir. Segundo, que carezco de aquello de lo que pido. Tercero, que no puedo con mis propios medios, que se me tiene que dar. Bueno, pues todo el proceso de ejercicio está formulado en peticiones. Y entonces está abierto a ese encuentro personal, que yo no puedo, como no puedo manipular los encuentros personales con las personas que me rodean. Yo no puedo decir, quiero ser amigo tuyo. Surge o no surge. Pero eso no se puede programar, el encuentro personal. Es un milagro lo de la amistad. Ayer no me enteré yo mucho porque hablaban muy bajito. Los jóvenes hablaban tan bajito pero sé que hablaron de la amistad. Además salió un cartelón muy grande que lo único que se veía era la amistad, pero eso tampoco lo vi. Pero sí, pues la amistad es la culminación, es un dato en que la persona humana culmina, porque es un milagro. Y la amistad consigue unir lo que a lo mejor parece incompatible. Ha habido amistades en la historia, amigos que tenían a lo mejor en distintos partidos y eran una amistad. Y los inconvenientes, en vez de vivirlos como inconvenientes, eran como oportunidades que enriquecían. Bien, pues este milagro del encuentro personal es la culminación de la persona. Entonces, en todo se ha cumplido, es esa tarea que yo me planteé, porque claro, la vida no está programada y soy yo el que tiene que decir, pues tiro por aquí. Y entonces lo que va a servir ahí no son los logros pequeñitos que consiga, no, sino la actitud, el hilo conductor de un proceso es la actitud que voy teniendo. Y entonces, volvemos a lo que decíamos el primer día, la única actitud que expresa la realidad personal en su culminación es la gratuidad. Es un servicio respetuoso, desde el respeto y abierto a la gratuidad. Cuando ese servicio vemos que es para ver si saca algo, ya no. La persona se mide por sus niveles de gratuidad y de respeto. Y todo servicio que o no respeta o no es gratuito, ya ensucia a la persona. Ya no. Bueno, pues, ¿qué es lo que va a poderme, qué es lo que va a poder decir que todo se ha cumplido? Pues que no he tirado la toalla nunca en esta tarea que me hace persona, que es el respeto y la gratuidad, el no ir a aprovecharme.
Hay cosas que más nos cuesta que me digan que eres un aprovechado, ¿no? Bueno, pues hay que sacar provecho, hay que sacar... No, pero, amigos míos, donde se mide nuestra categoría personal es en la... Y todo se habrá cumplido en la medida en que no he ido a sacar yo provecho personal y aislado, sino que realmente me he abierto a la gratuidad desde el respeto. Y por último... Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La ausencia de Dios no supone... Y aquí, lo he comentado con alguien antes de venir aquí, el paréntesis este del COVID, pues como claro, te encerraban en la casa y no podías, pues te podías aburrir totalmente. Y entonces, pues, se me ocurrió, pues, hombre, a ver si me meto, yo nunca me había metido, sabía que existía Edith Stein es la judía, aquella que era discípula de Husserl y era la mano derecha de Husserl. Bueno, a ella la hubiesen nombrado rectora o lo que correspondiese a eso, de una universidad, no me acuerdo cuál, de Alemania, pero no la nombraron porque era mujer y sobre todo porque era judía, y estaba en el tiempo del nazismo. Bueno, ¿y a quién nombraron? A Heidegger. O sea, fíjate tú a la altura que estaba, porque la que hubiesen tenido que nombrar es a ella. Bueno, pues esta mujer se convierte, esta mujer es un símbolo del siglo XX. Esta mujer empieza en una familia creyente, judía, ella era judía. Ella asume un ateísmo total y radical en su sistema filosófico. Se convierte leyendo a una gran creyente, a Santa Teresa, eso siempre me ha impresionado mucho. Un contacto con una vida, con una... Y entonces termina en Auschwitz. Fíjate la trayectoria de esta mujer. Bueno, pues yo no había leído nunca nada y me puse a leer. Y una de las cosas que más me han impresionado, y que desde que la leí pues suelo repetirla, es que, claro, ella está en los orígenes del existencialismo. El padre al comienzo del existencialismo fue Husserl. Y entonces ella dice que frente a la palabra estrella en el existencialismo, que es la angustia, dice más bien habría que hablar de desamparo. Fíjate cómo cambian todas las coordenadas. En vez de angustia, la angustia nos abre a la nada. El desamparo nos abre a que necesitamos ese referente que en definitiva va a ser Dios. Y que sin saber, aunque no los conozcamos, bueno, pues al final, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y sin embargo he experimentado el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bien, esto supuesto, pues, mira, ¿y qué nos preguntamos en esto? Bueno, pues, ¿qué frase sintetizaría mi vida? ¿Expresaría realmente la tarea básica que va a dar respuesta a mi totalidad? No a satisfacer mis caprichos, porque eso, en la medida en que se consume, está llamado a extinguirse en la satisfacción. Tiene que haber algo que me ponga en juego. ¿Qué frase y a cuál de las palabras de Jesús, cuáles me preocuparían más? ¿Cuáles las tengo más descuidadas? ¿Cuáles están? Pues voy por la vida desde la venganza, desde el ojo por ojo y diente por diente, o lo que me preocupa es la recuperación, porque la persona puede recuperarse. Pero lo que tiene es que saber lo que hace. Que está ciego. Me preocupa el entorno, me preocupa... bueno,
la negatividad cuando se nos presenta, ahí ponemos un punto final, o realmente siempre tenemos esta apertura a hoy estarás conmigo en el paraíso, que eso no está en mi mano, pero sí está en mi confianza. Después, me preocupa en los distintos nosotros de los que formo parte, o yo voy por la vida, a lo mejor no lo digo, pero en el ambiente, como está en el ambiente, pues ese es tu problema. No, eso nunca es verdad. Ese es nuestro problema siempre. En definitiva, no. Después, voy harto, eso conviene que nos paremos ahí. Una persona harta es una persona muerta, ya no tiene nada que lo dinamice. El Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Realmente las ausencias de Dios se convierten en apertura a Dios, que por así decirlo lo ponemos en su sitio, porque ahí no lo encontramos y no está en nuestras manos. Y nos abrimos de verdad y incluso podemos quejarnos a Él. Lo que yo os conté con la respuesta de la Mari, ya somos dos, ella estaba quejándose a Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que he hecho para que es precioso? Y a mí, yo viniéndome abajo, y remití, como había hecho las bienaventuranzas ella años antes, dice, pues ya somos dos. Claro, eso dicho por una persona en la situación en que ella lo dijo, no es una idea que he leído en un libro, no. Es algo que tiene que ver con la vida, con toda persona, Y entonces, y por último, tengo 6. Dios mío, por favor, que no aislemos nuestra fe en lo que sentimos, no. Somos lo que hacemos, no lo que sentimos. Somos lo que decidimos, lo que nace de nuestra mera libertad y querer. No que yo siento porque yo puedo sentir una cosa y mañana... Hoy puedo estar que te como a besos y mañana me revienta y no sé por qué. ¿Y ahora qué hago? ¿A qué botón aprieto? No hay ninguno. El sentimiento no es un estado de ánimo que habrá que afrontarlo, pero lo que decide es lo que sale de mi mera libertad y querer, lo que yo decido y lo que yo respondo. Todo se ha cumplido. Tengo algún horizonte, tengo algo que realmente engloba, por así decirlo, toda la tarea de mi vida, de forma que pueda preguntarme si eso se está cumpliendo o no, o a ver si tengo suerte. Eso no, eso la suerte, se tiene muy poca suerte muchas veces. Y por último, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente ese amparo, ese desamparo que decía Einstein, que sería la experiencia más profunda que el existencialismo ha formulado como la angustia, propiamente es un desamparo. Eso cambia todas las coordenadas, si nos ponemos a pensarlo, y hasta qué punto eso es verdad en una sociedad que se queja tanto de la soledad. Bueno, pues a lo mejor tiene más respuesta la palabra desamparo que no la palabra angustia, ¿entiendes? Porque en la palabra angustia la soledad es previa, tenga angustia o no tenga angustia, porque no. Bien.